En este vídeo te voy a hablar de qué es la dopamina, cómo funciona y cómo podemos mejorar sus concentraciones en el organismo. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de todos los vídeos que voy colgando de nutrición, fisiología, psicología, suscríbete, dale a la campanita y estarás al corriente de todo lo que voy colgando. Cuando hablamos de emociones, gestión emocional, buscar la felicidad en la vida, cómo enfrentarnos ante la adversidad, cómo estar apasionados, tenemos que hablar también de biología y cómo podemos modular la concentración de los neurotransmisores gracias a la nutrición, gracias al ejercicio o suplementos específicos que podemos introducir en nuestro día a día. En el día de hoy te voy a hablar de la dopamina. Se trata de un neurotransmisor fundamental para la gestión de las emociones, para tener pasión en la vida, para la correcta ejecución de los proyectos que tenemos, para el enamoramiento, la libido, para muchísimas funciones que van a hacer que estemos mejor, más alegres, más felices en el día a día. La dopamina se libera por un lado en el sistema nervioso y por otro lado en las glándulas suprarrenales. En el sistema nervioso se libera por un lado en la sustancia negra, que es una zona del cerebro donde se fabrica dopamina y que se encuentra vinculado al correcto funcionamiento del sistema locomotor. De forma que cuando en el cerebro, en la sustancia negra, no hay suficiente concentración de dopamina, hay mayor predisposición a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Por otro lado, en el sistema nervioso también se libera dopamina en el hipotálamo, que sabéis que es esa glándula central del cerebro que se encarga de modular el funcionamiento del resto de glándulas y hormonas del organismo, como la hormona del crecimiento, el cortisol, la hormona tiroidea, etc. Y en el organismo la dopamina también se libera en la glándula suprarrenal, de forma que en momentos de estrés, momentos donde tenemos que dormir poco, que tenemos que enfrentarnos a diversas adversidades de la vida, la cápsula suprarrenal libera catecolaminas, entre ellas la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y hablando del vínculo que existe entre la dopamina y el funcionamiento cognitivo y emocional del cerebro, os voy a decir realmente cómo funciona en el sistema nervioso y en nuestro día a día y por qué es tan importante la dopamina. La dopamina sería el neurotransmisor que ya desde niños nos permite tener concentración, capacidad de aprendizaje, una actividad cerebral que facilite el foco cognitivo, estar atentos en clase ya desde niños, emprender los proyectos. La dopamina es el neurotransmisor que se encarga de que tengamos pasión desde la mañana, que nos enfrentemos al día a día, a los proyectos, a los cambios de pareja, a los cambios de proyectos, de trabajo, con entusiasmo, con ganas de aprender. De hecho, la dopamina es el neurotransmisor que se encuentra vinculado a los circuitos de recompensa. La naturaleza ha utilizado esos circuitos de recompensa para que el aprendizaje vinculado a la dopamina nos genere satisfacción. Por eso la dopamina, cada vez que necesitamos un chute de alegría, un chute de entusiasmo, es el neurotransmisor que necesita nuestro cerebro y por ello determinadas sustancias adictivas, tirarte de puenting, cambiar de pareja constantemente, de trabajo constantemente, cualquier situación en la vida que te dé cierto subidón va a generar oleadas de dopamina en nuestro cerebro, pero te van a enganchar paulatinamente. Por eso, como siempre os digo, hay que gestionar el equilibrio dentro de nuestra vida para que la dopamina se encuentre armonizada con el resto de neurotransmisores. La dopamina, por tanto, tiene que estar equilibrada con el resto de neurotransmisores como es el GABA o como es la serotonina, que sería el neurotransmisor antagónico a la dopamina. Si la dopamina es el neurotransmisor que nos genera entusiasmo, que nos genera pasión, que nos genera líbido, que nos genera ganas de iniciar los nuevos proyectos y levantarnos por la mañana a las 6 de la mañana queriéndonos comer al mundo, la serotonina sería el neurotransmisor que nos aporta paz mental, que nos aporta equilibrio, que nos permite ir por la vida de forma más sosegada, equilibrada y relativizando todo. Si queréis saber más de la serotonina y de cómo podemos favorecer su liberación en el organismo, os dejo un enlace en la tarjeta de un anterior vídeo que realicé de este neurotransmisor y podéis saber mucha más información del mismo. Y empezamos con las 7 herramientas, los 7 consejos que te doy para tener las concentraciones adecuadas de dopamina en tu sistema nervioso. La primera herramienta, ten el control de la prolactina en tu organismo. La prolactina es una hormona liberada por la hipófisis que se libera en el organismo ante momentos de estrés, de hipotiroidismo,
de dietas excesivamente espartanas, con desnutrición, falta de aminoácidos. La prolactina se libera ante exceso de estrés físico, emocional, sobreentrenamiento, y es una hormona que libera la hipófisis como mecanismo de defensa para ralentizar el metabolismo, para ralentizar la tiroides y para disminuir la dopamina. Si ante momentos de estrés físico-emocional el organismo no nos parase, en cierto modo, y no hiciese que nos levantásemos por la mañana más relajados, quizá entraríamos en una dinámica compulsiva de no parar. Por eso siempre que la prolactina se encuentra elevada ante momentos de estrés, la dopamina baja mucho para que te levantes al día siguiente cansado y en cierto modo con cierta depresión, para tener bajón emocional y no seguir castigándote. Esto es algo que ocurre, por ejemplo, en la lactancia. Las mujeres tienen subida de prolactina, bajada de dopamina y eso les invita a quedarse en la cama generando una correcta lactancia sin agotarse físicamente. Entonces, mirad vuestras analíticas cuando estéis muy cansados, muy apáticos, mirad cómo tenéis los niveles de prolactina y de esa forma vais a saber si vuestro organismo está llegando a un exceso de estrés que ya podréis compensar con otras medidas compensatorias. Segunda herramienta a utilizar. Favorece la liberación de dopamina gracias a L-tirosina y Mucuna pruriens. Estos dos suplementos naturales nos van a favorecer que el organismo libere más dopamina. Por otro lado, gracias a la L-tirosina vamos a favorecer la correcta funcionalidad de las hormonas tiroideas, que también sabéis que se encuentra vinculado al metabolismo, a la termogénesis, la quema de grasa, liberación de T4, de T3, y la Mucuna pruriens es un producto fitoterápico de la medicina ayurvédica que genera elevada concentración de L-dopa, que atravesaría la barrera hematoencefálica para liberar dopamina en nuestro sistema nervioso. Tercera herramienta, los ayunos intermitentes. ¿Por qué el ayuno intermitente nos va a favorecer a la liberación de dopamina? Porque cuando pasamos esas 12, 14, 16, 18 horas sin introducir alimentación en nuestro organismo, lo que va ocurriendo es que los niveles de glucemia, de insulina van disminuyendo y el organismo, en un intento de obtener energía, necesita liberar catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, y necesita que el sistema nervioso esté activo, el sistema nervioso simpático se encuentre muy activado para que busquemos comida, y eso se consigue también gracias a la liberación de dopamina. Por eso, si os levantáis por la mañana y no realizáis una ingesta durante las 3-4 primeras horas del día, incluso si realizáis además una pequeña actividad deportiva en ayunas con el azúcar bajo, el organismo para obtener energía va a liberar catecolaminas, entre ellas dopamina. De ahí que muchísimas personas que realicen ayuno intermitente relaten que en las primeras horas del día, cuando no comen nada, se encuentran con mayor vigilia, mayor alerta, mayor pasión incluso para hacer sus actividades laborales durante el día a día, y eso es debido a la liberación de dopamina en esas horas de ayuno intermitente. Cuarta herramienta, realiza cetosis o disminuye la cantidad de carga de hidrato de carbono en tu dieta. A colación de esa tercera herramienta, el ayuno intermitente, donde ya os he explicado que cuando el organismo necesita nutrientes libera más cantidad de adrenalina, de noradrenalina, de dopamina. Cuando nosotros reducimos la cantidad de hidrato de carbono, sobre todo el hidrato de carbono que tenga mayor impacto en la insulina en nuestro organismo, al disminuir paulatinamente la glucemia y la insulina, nuestro organismo va a necesitar energía, y eso lo va a hacer a partir de los triglicéridos, y por ello vamos a liberar más catecolaminas. Por otro lado, cuando nosotros tomamos hidrato de carbono y existe un pico de insulina, se favorece la entrada del triptófano al cerebro a través de la barrera hematoencefálica, y el triptófano es antagonista de la L-tirosina. El triptófano es precursor de la serotonina y la tirosina precursor de dopamina, y son antagónicos estos dos procesos. Si existe alta carga glucémica y alta cantidad de insulina, entra el triptófano y se libera serotonina, y si hay poca carga glucémica, una disminución de glucemia y las cantidades de insulina son disminuidas, se favorece la entrada de la tirosina, que principalmente la encontramos en la proteína, y aumenta la dopamina. Por eso tantas personas que hacen ayuno intermitente, que hacen dietas cetogénicas, que reducen la cantidad de hidrato de carbono, van notando a partir del cuarto día que tienen, en cierto modo, hiperactividad, están más enérgicos, más apasionados, duermen menos, y eso es por la cantidad de noradrenalina, de adrenalina y de dopamina que les genera más entusiasmo, ¿vale? Entonces, todos aquellos que estéis en una época un poco más apáticos, si reducís un poquito la cantidad de hidrato de carbono de vuestra dieta, vais a aumentar colateralmente las cantidades de dopamina de vuestro sistema nervioso. Quinta herramienta,
fundamental, disminuye la cantidad de ansiolíticos, antidepresivos o consumo de ciertas drogas que estés consumiendo. Indudablemente, toda sustancia que altere el funcionamiento de tu sistema nervioso, que altere la funcionalidad de los neurotransmisores, y ahí entran muchísimos ansiolíticos, muchísimos antidepresivos, inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, muchísimos fármacos que actúan en el sistema nervioso, pueden ocasionar que la capacidad que tienen las neuronas de liberar neurotransmisores, entre ellos serotonina y dopamina, disminuyan muchísimo. Por eso, si llevas mucho tiempo tomando estos fármacos, si los fines de semana eres usuario de cualquier tipo de droga que pueda alterar el funcionamiento de tu sistema nervioso, te recomiendo encarecidamente que empieces a disminuir paulatinamente el consumo. Si poco a poco vas agregando todas las herramientas de las que hoy estoy hablando y vas disminuyendo el consumo de fármacos, siempre guiado por un profesional médico, estoy seguro que vas a ocasionar que tu sistema nervioso y tus neuronas fabriquen la dopamina que a ti te hace falta. Sexta herramienta, el ejercicio. El ejercicio llevado a la alta intensidad, y en este caso un ejercicio de levantamiento de pesas, un ejercicio de CrossFit, cualquier tipo de ejercicio que implique reclutamiento neuromuscular te va a favorecer la liberación de dopamina. Por eso, ejercicios como el CrossFit, que además se hacen con muchísima gente, grupales, muchísimas personas que tienen cierta depresión, que tienen cierta predisposición a tener aislamiento social, hacen que la persona tenga muchas ganas progresivamente de ir a cada vez más a hacer el ejercicio, porque esas roturas de fibras musculares, la liberación de endorfinas para compensar el dolor y el ejercicio llevado a la alta intensidad provoca dopamina. Si en ese momento además estáis haciendo un ejercicio grupal, estoy seguro que vais a conseguir unas concentraciones de dopamina que hagan que el resto del día os encontréis muchísimo mejor. Séptimo y último consejo que te doy. Permítete que se eleve la dopamina en tu organismo. Parece que paulatinamente vivimos en una sociedad donde se nos invita a que cada vez que tenemos algún trauma en nuestra vida, una decepción amorosa, una decepción laboral, tengamos que estar relajados. Vayamos al médico a que se nos dé un fármaco que nos relaje. Hagamos técnicas espirituales, leamos un libro que nos genere relajación. Buscamos la próxima pareja, el próximo trabajo, la próxima ciudad donde vivimos en un intento de no tener problemas en la vida. La vida es avance, es movimiento, y enamorarse, tener nuevas experiencias en la vida, enfrentarte a nuevos trabajos, es también asumir que vas a tener cierto desequilibrio. Enfrentarte a nuevas experiencias significa asumir cierta inestabilidad en tu vida, y muchas ocasiones en ese intento de estar relajados no permitimos que entren nuevas experiencias a nuestra vida. Por eso un niño está lleno de dopamina, porque todo lo que le viene es nuevo y no duda de ello y no va con miedos. Así que permítete que entre el amor, el romance en tu vida, las nuevas personas, el nuevo deporte, las nuevas dietas, y no estés controlando todo y no estés intentando buscar una vida que solo implique relajación, porque volvemos otra vez siempre a ese estatus que tenemos que buscar, el equilibrio entre la paz mental aportada por la serotonina y el equilibrio con la pasión y lo nuevo, que es lo que aporta la dopamina. Como veis, siempre que hablamos de emociones, de la paz, de la felicidad, de conseguir ser tu mejor versión, tenemos que hablar de múltiples áreas, desde la predisposición que tengamos en la vida, desde los alimentos, el ejercicio, los suplementos o cualquier técnica o herramienta que podamos aportar. Si habéis escuchado bien, gracias a la alimentación, gracias a determinados suplementos y gracias al ejercicio podemos aumentar la dopamina, que es ese neurotransmisor que os va a permitir estar más alegres, más predispuestos a los cambios sin miedo en la vida, sino con cierta aceptación y dándoles la bienvenida. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de todos los nuevos vídeos en los que voy a hablar de nutrición, de fisiología, también de psicología y otras moléculas vinculadas al sistema nervioso, suscríbete, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.